Que vienen de muchos años, de algunos muy recientes tal vez, ¿no? Pero estamos ahí, que salimos de diferentes también realidades, ¿no? Queriendo hilvanar quizá un momento histórico en un momento concreto, dentro de un espacio y tiempo también concreto. Bueno, he estado escuchando, ¿no?, sus intervenciones. Más está, digamos, enfocado en temas de la coyuntura y en temas también de la definición de que sí, digamos, ¿no?, catarismo-indianismo. Entonces, creo que está bien, digamos, eso, pero también he escuchado en eso de que ¿qué se va a hacer, no?, aquí a futuro, ¿ya? Entonces lo que interesa de repente es, en vez de estar, digamos, peleando, ¿no?, de quién es mejor, quién habla mejor, quién propone mejor, ya ocuparnos de cómo preparar la estrategia, ¿no?, de aquí para los siguientes años. Y si eso no lo vamos a hacer, bueno, no olvidémonos porque vamos a ser tragados por la coyuntura que zambulle dentro de la lógica del sistema colonial, ¿no? El sistema colonial nos coloca la música y nosotros danzamos en eso, sin poder salir, ¿no?, sin poder ver, ¿no?, qué es lo que sucede. Entonces, algunas, de repente no voy a entrar a profundidad, ¿no?, al tema que quería desarrollar, pero algunas cosas quiero ir mencionando, ¿no?, porque el tiempo parece que es muy corto. Algunas cosas importantes, ¿no?, del pasado, la etapa colonial y de ahora. ¿Ya? No voy a hablar mucho, pero solamente algunas partes importantes. Comenzar entendiendo de la desota del Tahuantinsuyo, ¿no?, entender cuál ha sido el factor, el motivo para esta situación. Y en muchos libros vamos a encontrar, ¿no?, muchas interpretaciones, ya sea desde el punto de vista religiosos, mayormente son desde religiosos, ¿ya? Entonces, los españoles cuando llegan no van a llegar directamente, ¿no?, a tomar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Van a tener que preparar una estrategia para poder tomar estas civilizaciones. Son 40 largos años que van a tener que preparar la estrategia para la toma del Tahuantinsuyo. Estoy hablando de 1492 a 1532, son 40 años. En esos 40 años, primero va a buscar contactos con la gente posible, con los grupos posibles que pueden hacer amistad. Segundo, se los va a entrenar, ¿no?, a estos grupos, sobre todo a los cabecillas de estos grupos étnicos, y van a aprender, ¿no?, van a aprender a conocer esta lengua colonial que nosotros estamos hablando, ¿no?, a hablar, ¿no?, a escribir, para que puedan servir como intérpretes. ¿Ve? Y el tercer momento va a ser con todo ese tipo de personajes consolidar, ¿no?, los aliados. Y todos estos aliados indudablemente van a tener que pasar por el proceso de la conversión al cristianismo, ¿ya?
Entonces no ha sido solito, ¿no?, los españoles que han tomado el Tahuantinsuyo, los mayas, los aztecas, etc. El concepto que usan, indio, ¿no?, o sea, son los mismos indios que han derrotado al Tahuantinsuyo, los indios aliados, y no son un hito ni dos, son miles, ¿no? Ahí también van a jugar un papel importante las mujeres, ¿no? Las mujeres de la élite inca van a tener que tener relaciones sociales, matrimoniales, con los principales jefes españoles que llegan como proyecto de invasión, ¿no es cierto? Entonces, ahí, esa etapa de 1532, 1533, es la etapa negra, ¿no?, que va a empezar a desarrollarse a lo largo de tantos siglos hasta el día de hoy. Yo creo que eso no ha cambiado. No ha cambiado. El siglo XVI va a marcar, ¿no?, definitivamente, para cambiar la conducta de los denominados hijos del sol, o actualmente de los denominados indios. Va a marcar una conducta, ya digamos, al estilo colonial, ¿no?, al estilo europeo, porque van a adquirir la herencia de un pensamiento que es la religión judeo-cristiana, ¿no es cierto? Entonces, el siglo XVI va a marcar esa etapa tan fatal, y para lo cual Francisco de Toledo, con la famosa ley, la extirpación de idolatrías, es de lo que va a empezar a hacer, va a correr por todos los rincones de estas civilizaciones como fantasmas, persiguiendo a los indios, y va a llegar hasta el último lugar donde estaban, ¿no?, viviendo los hijos del sol, o las civilizaciones, ¿no?, las personas que correspondían a diferentes grupos étnicos civilizatorios, ¿no? Y va a llegar la cruz, va a llegar, ¿no? Hoy en día, ¿quién? Bueno, ahí de súper enraizado está eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Si no son evangélicos, son católicos, pero no solo son católicos ahora, son santistas y virgenistas. ¿No? Y esa es la realidad del indio actual. ¿Y cómo salir de eso? Eso es la esencia del sistema colonial. Es el pensamiento, la filosofía, la ideología del sistema colonial. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo pretende salir el indio de eso? ¿Cómo pretende posar esa conducta asumida desde esos tiempos hasta ahora? ¿No? Estos días, por ejemplo, Cochabamba, ¿no?, los 206 años, feliz los indios, festejando que es nuestro aniversario, ¿no? Cada departamento, cada provincia, cada cantón, etcétera, festeja feliz. ¿Pero qué felicidad festeja? ¿No? Festeja la historia del invasor, festeja al patrón español, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no tenemos 200 años, 150 años, tenemos muchos años, ¿no? O sea, con estos lo que han hecho es posar nuestra imaginación histórica. Se ha empoderado la historia europea, ¿ya? Eso pensamos. La escuela transmite eso, la universidad transmite eso. Entonces, ¿en qué espacio vamos a desarrollar nuestro propio pensamiento nosotros? Si a diario está bombardeando la educación, ya sea desde el nivel primario hasta el nivel superior, ¿ya? En ese tiempo hasta ahora, ¿no?, la acusación de la iglesia siempre ha sido, bueno, a los sabios, a los pensadores, los quechuas eran los capas, cuna, ¿no?, los capas, lo que Europa dice, científicos, a sus pensadores, ¿ya? Entonces, a esta élite pensante, con la extirpación de idolatría, se los va a exterminar definitivamente. Con la exterminación de esta élite pensante, entonces, también se va a eliminar sin rastro la escritura del Tahuantinsuyo, ¿ya? Hasta hoy en día los profesores en aulas siguen repitiendo, los incas no tenían escritura,
Los incas no tenían alfabeto, ¿no? Lógico, difícilmente podía haber existido una escritura bajo una simbología griego-latín, ¿ya? Porque este es otro mundo, otra visión, otra realidad. Europa es otro mundo, otra realidad, otra visión. Allá sí existe, digamos, está, digamos, la escritura en base a la simbología griego-latín. Es lo que estamos hablando, es griego-latín, en base a eso, ¿no? Entonces el profesor ignorante dice, pues no tenían escritura, no tenían alfabeto, ¿ya? Imagínense cómo a tal extremo nos hemos empequeñecido, ¿ya? En desarrollar nuestro pensamiento, nuestra realidad. Y por el lado de la ciencia, igual, ¿no? Nos acusan. Y hasta el día, eso se repite constantemente, en los niveles académicos, en las escuelas, en las normales, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, el indio no desarrolla pensamiento, ¿ya? Eso es lo que dicen pensamiento. Ellos es arcaico, es vulgar, es común, es empírico, es artesanal, es folclórico, ¿no? Es turismo, y últimamente un concepto han quedado, saber local, las ONGs, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nosotros, como payasos, repetimos, desarrollamos, reproducimos, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces eso, claro, tanto la religión y la ciencia occidental. Entonces, para la religión, Dios es, digamos, la palabra sagrada. Para la ciencia, la palabra técnica es la palabra sagrada, ¿ya? Cuando un ingeniero, cuando un profesional va al campo, ¿qué dice pues? ¿Ya? Por su incapacidad de poder explicar una palabra difícil, dice, compañeros, esta es palabra técnica, ¿ya? Con eso lo has solucionado todo, ¿ya? Es palabra técnica. El dirigente, algún comunario aprende, no puede explicar, compañeros, esta es palabra técnica. ¿Qué es palabra técnica? ¿No? Entonces, esa es, digamos, la realidad que vivimos. Ahora, en esto, el idioma ha sido el nervio central, el motor importante para reproducir todo esto, ¿ya? Todo el enfoque, el modelo del desarrollo del sistema colonial. ¿Acaso con el idioma no nos han enfocado? No nos han cambiado la mente, ¿no? Haciéndonos creer que la enciclopedia europea es la única, universal, único y la verdadera. Lo nuestro no sirve, ¿no es cierto? Entonces, el idioma, por eso en el proceso de cristianización, en el proceso de los largos 200 años, se ha usado nuestros propios idiomas para evangelizar, ¿no? Están en algunos libros de esos tiempos de los cronistas. Se menciona aymara, quechua y puquina, estos tres idiomas. De estos tres, bueno, apenas dos se menciona, ¿no? El puquina ya, digamos, ya no se escucha. ¿Ya? Entonces, con eso, claro, el cura que llega de Europa, entonces, tiene que aprender, ¿no? Para llegar a la comunidad, hasta el cerro, a la pampa, al monte, a todos los lugares, hablando su mismo idioma. Es para que digan, sí, es uno de nosotros también es nuestro hermano, ¿no? Como ahora se dice, ¿no? Nuestro hermano, ¿ya? A título de hermano, entonces hay que hacer nomás cualquier cosa, ¿ya? Entonces, bueno, así se ha destruido, ¿ya? El idioma, todos los que eran en su tiempo, bachilleres, curas, todos los que estudiaban, ¿ya? Lo que hoy en día las universidades decimos tesis, ¿no? Esos documentos para graduarse tenían que escribir, leer, hablar correctamente toda la gente que estudiaba, ¿ya? Por eso todos los patrones de las haciendas dominaban estos idiomas. ¿Sabe hasta cuándo va a durar? Hasta el siglo XVIII, ¿ya? A partir del levantamiento de Tupac Amaru de 1780 va a empezar a mermar esto, porque el virrey Jáuregui de ese tiempo va a prohibir
que se hable estos idiomas de los indios, ¿ya? Y va a recorrer como un fantasma lentamente esto, ¿ya? Lentamente no va a ser las repercusiones inmediatas. Hasta la revolución del 52. El 52, con esa revolución, la escuela castellanizante, colonizante, entonces de manera masiva va a salir a las comunidades. No existía antes, ¿no ve? No existía. Entonces, en bloque, 3.000 escuelas para las comunidades, ¿ya? El profesor, entonces, tiene que llevar el pensamiento europeo. El alumno, si quiere hablar en quechua, en aymara, no, eso no es civilización, no es cultura eso, ¿ya? Eso es atraso, eso es de los indios, eso es de los salvajes, ¿ya? Ustedes tienen que civilizarse, tienen que culturizarse, y de ahí de a poco los mismos padres de familia han aprendido, mi hijo no tiene que ser igual que yo burro, en mí que se termine, ¿no?, esto de ser burro, trabajar como burro. Mi hijo tiene que ser doctor, tiene que ser ingeniero, ¿ya? Entonces, sin saber, digamos, si siendo doctor, siendo ingeniero, ¿no?, que realmente esa persona, ¿no?, va a sostener una lucha por su identidad de su pueblo, no lo va a hacer, porque desde la escuela hasta salir de la universidad son largos años de lavaje cerebral, ¿no es cierto? Entonces, este siempre va a ser un servidor del sistema colonial. No va a... Son muy pocos los que por ahí, digamos, hacen esfuerzo, ¿no?, para poder hablar, ¿no? Este escenario, por ejemplo, ahora debería estar lleno, ¿no? Si la gente estuviera, digamos, con esa mentalidad, con ese interés, todavía casa superior de estudio. No, es que no le interesa. Eso es de los indios, sigue habiendo ese concepto, ese pensamiento, ¿ya? Eso es de los salvajes, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, imagínense, el lenguaje, el idioma es tan importante. Cuando un idioma desaparece historia, ¿no? Se borra todo, no sabemos qué es lo que somos. Pero cuando un idioma se mantiene, se desarrolla, se fortalece, entonces también la historia de los pueblos se fortalece, porque es a través del idioma que se transmite historia, economía, política, educación, etcétera, etcétera. Se construye sueños, etcétera, ¿no? Es a través del idioma, ¿no? A través del castellano nosotros hemos aprendido toda la basura de Occidente. Por eso pensamos como occidentales, ¿ya? Por eso no queremos renunciar, ¿no es cierto? Queremos siempre, ¿no?, defender ese lado, ¿ya? Siempre he escuchado, yo escuchaba en la universidad, en la UTU, estoy hablando de los años 80 por ahí, y esas veces era más difícil hablar, ¿ya?, en esos espacios, ¿no? Peor todavía tocar por lo menos una zampoña, un sico, una tarja. Eso era peor, ¿ya? Entonces, y nosotros changos hablamos del ayllu, hablamos de las autoridades en esos tiempos. Entonces, chicos también, hijos de aymaras, hijos de quechuas, ¿ya? Y ha cambiado también de mentalidad, ¿no? Asumieron, digamos, una postura izquierdista, no se consideran ser marxistas, ¿ya? Entonces nos despreciaban, nos denigraban, nos discriminaban a nosotros diciendo, no, ustedes son renegados sociales. Pero ¿qué es renegado social, no? Empezamos a analizar y llegamos a definir, entonces, hablar de mi historia, ¿no? Eso quiere decir que estoy renegando, ¿ya? Hablar del ayllu, eso quiere decir que estoy renegando. No estoy renegando, ¿no? Entonces, estoy hablando de mi pueblo, de mi civilización, de mi historia. Quien está renegado es aquel muchacho que me dijo, no renegado social. Él sí es renegado social porque reniega contra su identidad, reniega de su civilización, de su cultura, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y como eso es varias cosas. Y este último
se sigue, ¿no? Se repite estos conceptos, estas acusaciones, ¿ya? Cuando entra de gobierno Evo, entonces en ese tiempo, los primeros años era, ¿no?, esto, escuchar, ¿ya?, en diferentes espacios sociales, ¿ya? No podemos volver atrás, no podemos volver al pasado, ¿no? Entonces, pero quien está diciendo eso, ¿de qué pasado está hablando? ¿Conoce el pasado? ¿Del pasado español? ¿De qué? ¿De qué pasado está hablando? ¿De qué atrás está hablando quien dice eso? ¿Ya? ¿Cuál es ese atrás? Ni sabe lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, por eso, no hay que tener miedo, ¿ya? Otro ejemplo más les doy, ¿no? Cuando el hermano hace rato estaba mencionando sobre autonomías, ¿no? Y las autonomías no son ninguna novedad, ¿ya? Son de años de experiencia en este continente. Las primeras se han dado con los gobernadores, las audiencias, los virreinatos, intendencias y finalmente las repúblicas. Esas son autonomías españolas, ¿ya? Como si fuera gran novedad, este último nos hacen creer, ¿no?, que íbamos a ser autónomos. No, ¿no es cierto? Son autonomías que se desarrollan en base a la mirada de Occidente. La autonomía de esos tiempos ha sido bajo la mirada de España, ¿no? Siempre ponían como ejemplo España, ¿ya? Por eso digamos. Pero entonces, autonomía, ¿de qué autonomía? ¿Ya? Para hablar de autonomía, tendríamos que seriamente comprender, definir y asumir el concepto de territorio, ¿ya? Si el Estado sería también capaz de aceptar el debate, el análisis, la discusión del territorio, estaría aceptando su propia derrota, estaría cavando su propia tumba, ¿ya? Porque el Estado boliviano no tiene un territorio definido, un territorio propio, está sobre el territorio aymara, quechua, guaraní. Esta ciudad es una ciudad en el territorio quechua, ¿no es cierto? Entonces los quechuas, los aymaras, los guaraníes asumirían de verdad, ¿no?, este principio de territorio, de por sí se desmoronaría la existencia del Estado, ¿ya? Pero como no estamos en ese nivel, los años 90, mediados del 90, finales 90, ¿ya?, finales del 80, principios del 90, estaba madurándose el debate del territorio, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Los dirigentes cooptados por ONGs, por partidos políticos, derecha e izquierda, bueno, han sido acorralados y para que canten y digan, bueno, ¿no?, tierra, territorio, ¿ya? Entonces siempre, ¿no?, en las organizaciones sindicales van a ver un punto, siempre está ahí, tierra, territorio, ¿ya? Pero nunca se va a hablar de territorio, ¿no?, solo se va a hablar de tierra, ¿no? Entonces, les repito, si habría, digamos, la posibilidad que el Estado, ¿no?, reconozca y asuma, ¿no?, aceptar, ¿no?, el debate del territorio, entonces por sí mismo desaparecería el Estado boliviano, ¿ya? Entonces ahí sí tendríamos nosotros mayor razón de hablar de autonomía o autodeterminación, ¿no es cierto? Entonces eso es un tema pendiente, ¿ya? Ahora, otra de las razones también, ¿cuál es la realidad, ¿no?, que actualmente estamos viviendo? He escuchado mucho hablar, ¿no? En este tiempo la gente es más amante del dinero, ¿no? La gente se ha convertido más, o sea, nuestras comunidades son comunidades colonizadas, netamente. Ninguna comunidad puede decir que es una comunidad virgen, una comunidad sana, ¿no? Eso de repente fue hace 40, 50 años atrás, donde todavía no ha llegado la escuela, la luz,
¿no? El televisor o los celulares, ¿no? Bueno, la gente era más sana, pero ahora no, ¿no es cierto? Entonces, a diario nosotros vemos, los que vivimos en las comunidades, a ver, Cochabamba, algunos ejemplos a poner. Hasta antes de que exista la ley de áridos, esos ríos eran normal, nadie tocaba, ¿ya? Pero cuando han empezado, ¿no?, a conocer, ¿no?, a ver esa ley, y han tratado de utilizarle a su favor, tanto dirigentes, tanto alcaldes, concejales y demás autoridades, ¿no? ¿Para qué? Para destruir los ríos. ¿Quién dice de esa destrucción cuando todavía hay una ley de la madre tierra, medio ambiente, etcétera, etcétera? Pero la conducta, el comportamiento es al revés. La gente se ha vuelto más rata, más rapiña, ¿ya? Se ha vuelto más capitalista que el capitalismo mismo, ¿ya? La gente, además de eso, las nuevas generaciones ya no quieren trabajar, ni siquiera de albañil, ¿no? Todos quieren ser chofer. Esa es la realidad, estamos hablando, ¿ya? Todos quieren ser chofer, no importa, aunque robando un auto, aunque sea un viejito ya, pero tenga auto, ¿no? Y para eso se llenan a la ciudad. O sea, la escuela, en vez de fortalecer la vida viva de las comunidades, más bien ha tenido que expulsar a la gente hacia los centros urbanos, hacia afuera, hacia otros países. ¿Quién queda en la comunidad? Son los viejitos. De a poco los viejitos están acabándose y los jóvenes no quieren ni trabajar. ¿Y quién va a producir la comida entonces? ¿Ya? Ahí decía yo he aprendido estos dos mensajes. En quechua suena mejor, pero solo en castellano los voy a decir. De aquí a futuro, aquí en un futuro, dice que va a aparecer, ¿no?, unos gusanos. Esos gusanos dice que se van a llamar autos, ¿ya? Hasta los perros y gatos van a tener, dice esto, ¿no? Y van a tener dinero guardado como en piruas. Todos la van a amar más a eso. Los hombres van a amar más que a su mujer al auto. Y las mujeres van a amar más que a su marido al dinero. Creo que esa etapa están viviendo ahorita, ¿no? Esa etapa, entonces decía, la comida de a poco va a desaparecer. No ha de haber ya. Aunque tengan acumulado cantidad de dinero, no van a comer dinero, no van a comer como carne sus autos, ¿ya? Si todos van a estar en la ciudad, si todos van a ser contrabandistas, narcotraficantes, ¿no?, corruptos, rateros, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a producir la comida? ¿No ve? Entonces la comida va a venir de afuera, pues, pero ya no digamos un producto sano como comemos, ¿ya? Va a venir los productos transgénicos, ya de a poco, y eso ya no ve. Entonces, eso. Y otro mensaje también que he aprendido, de aquí, en un futuro, los niños van a nacer del vientre de sus madres ya hablando. Además de eso, con cabellos blancos. ¿Entienden ese mensaje ustedes? Que nada tiene que ver con la Biblia, por si acaso, ¿ya? Ese mensaje nos está diciendo de cómo la especie humana se va a extinguir. ¿Ya? Y creo que está también próximo a eso, ¿no? Si los antiguos abuelos, promedio de vida es 150, eso ha ido mermando de a poco. Hoy apenas estamos llegando a los 50, ¿ya? Pero las nuevas generaciones ya 12 años, 11 años ya tienen guagua. Un producto que no ha terminado su maduración de su mismo cuerpo, débil, inmaduro, va a botar otro producto mucho más inmaduro, mucho más débil, ¿no? ¿Y ese cuánto tiempo creen que va a vivir? ¿No? Se va a estirar como liga,
y se encoge rápido como acordeón. ¿Ya? Eso ya no van a pasar, apenas llegarán a 30 años. ¿No ve? Entonces así, a esto decían, el tiempo se está acabando, la vida se está acabando. ¿No ve? Esas cosas también tenemos que ver, compañeros. Entonces, ¿sobre qué realidad es lo que vamos a trabajar? ¿No? ¿Sobre qué realidad? ¿Cómo vamos a construir? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Todo digamos, apretando lo que le estoy diciendo, nosotros simple y llanamente nos hemos convertido a lo largo de estos siglos en simples esclavos, tanto espiritual como material. Somos esclavos, doblemente esclavos, espiritualmente y materialmente. ¿Ya? Eso es nuestra situación, nuestra realidad. ¿Y cómo salvarnos de esta esclavitud? Algunos dicen descolonización. ¿Ya? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo sacarle su Cristo a Él? ¿Ya? ¿Cómo sacarle su santo, su virgen a Él de su cabeza? ¿Ah? Es difícil, ¿no? Ama al santo, ama a la virgen, ¿ya? Ama a Cristo. ¿No ve? Entonces, si quiere el indio caminar por un sendero de liberación, ¿ya? Tiene que extirpar eso, porque esa es una conducta, una herencia marcada desde la colonia. Un pueblo que quiere construir otro nuevo paradigma como nueva civilización, entonces tiene que construir una conducta propia, con pensamiento propio. ¿Estamos para eso? ¿Nuestras escuelas están para eso? ¿La universidad está para eso? No creo. No está para eso. La universidad está para reproducir eso. Las escuelas están para reproducir al sistema colonial. La alimenta eso. ¿Ya? ¿Por qué creen que en este país no hay por lo menos una fábrica de agujas? Porque no le conviene a las transnacionales. Dice, bueno, ustedes universidades solo me reproducen, como me forman, técnicos. Necesito técnicos. ¿Ya? Bueno, claro. Por eso todo lo que viene entonces ya está hecho. El docente, el profesor, nada desarrolla. Todo ya está hecho, eso nomás le dicta al estudiante. ¿O no, jóvenes? ¿Ah? Entonces, es pensamiento muerto. Es política muerta. No se genera pensamiento. ¿Y cómo tendría que ser entonces? ¿Cómo construir un nuevo estilo de hombre, una nueva conducta de persona, de civilizaciones? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Hoy en día estamos como si estuviéramos en una chichería, todos borrachos. ¿Ya? ¿Y cómo salir de eso? Entonces, ahí quería compartir, pero no hay tiempito, ¿no? En otro será si hay oportunidad del sistema de la comunidad. ¿Ya? Pero solamente estas pequeñas, ¿no? Reflexiones de repente les hago, ¿ya? Pero no hay que renunciar nuestro idioma, ¿ya? No hay que renunciar. ¿Saben en el Valle de Cochabamba cuánto por ciento es el quechua que se habla? Apenas es el 10%. ¿Ya? Está a punto de morirse. ¿Ya? El quechua que existe, que comúnmente cualquier gringo puede entender, el dirigente diariamente habla ahí. Compañeros, esta noche más reunión importante a Pacunga, porque estos puntos importantes Tratacunga, ¿ya? Asistencia estrictamente contra la Cunga. ¿Es quechua eso? No es quechua. No es quechua. Si nuestro idioma muere, hemos muerto todos. ¿Ya? Otro ejemplo les doy. En tierra y el censo, a ver.
En tema tierra, para aprobar la Constitución en el 2009, había también a su vez el referéndum dirimitorio, ¿no ve? Por la tierra. Había dos preguntas, 5.000 y 10.000. ¿Ya? Entonces la gente mayormente han votado por 5.000. ¿Ya? Pero la Constitución, a partir, ¿no?, de la aprobación de la Constitución, entra en vigencia. ¿Ya? Todas las tierras que eran anterior a la aprobación de la Constitución, eso no se toca. Si Rubén Costas tenía 500.000 hectáreas, ese no se toca. ¿Ya? Con el referéndum, con nuestro voto, más bien le hemos regalado 5.000 más 5.000 le hemos sumado. ¿Ya? Y para el votante ¿cuánto? Por lo menos ha dicho una rayita para mí, pues. ¿Ya? O 1.000 metritos por lo menos para mí, que sea. ¿Han pensado eso? ¿Ya? Solamente con el voto hemos votado para el latifundista. Le hemos regalado 5.000 hectáreas con el voto. Sí. Ya está bien, gracias. En el tema censo, igual, ¿no ve? El censo 2001 estaba por 61%. ¿Ya? Cuando después se escucha mucho, ¿no ve? Nuestra cultura está fortalecido, que ¿no? Todo. Pero resulta en la práctica, el censo 2012 arroja el 41%. ¿Y dónde están los indios? ¿Ya? ¿Se han muerto? ¿Se han desaparecido? ¿Dónde? ¿Quién se los ha tragado? ¿La Pachamama? ¿Alguien? ¿Dónde está? Ah, claro, está claro, muy claro está. El objetivo del Estado colonial es acabar al indio y llevarle a que en el siguiente censos que se diga 0%. Entonces, bueno, con eso voy a terminar. Gracias. Y hermano, agradecemos la participación del hermano Pedro Abdón Quispe.